Bien, entonces la clase de hoy vamos a revisar la regla del producto para calcular derivadas. Y bueno, vamos a comenzar con la fórmula. Entonces, si tenemos y igual al producto de dos funciones f por g, para calcular la derivada de este producto de dos funciones, tenemos que es la derivada de f por g más, y después al revés, f por la derivada de g. Esta es la fórmula para calcular el producto de dos funciones. Otra manera de enunciarlo menos formal es, por ejemplo, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Bueno, esta formulita básicamente hay que aprendérsela de memoria para poder trabajarla. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo trabajar esta fórmula. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x por el seno de x, entonces aquí lo que vamos a ubicar es primero quién es f y quién es g. X vendría siendo f y seno x vendría siendo la función g. Entonces, si nosotros seguimos la fórmula que tenemos aquí arriba, entonces nos indica que la derivada dice que es primero la derivada de f y f es g. Entonces, la derivada de f es 1 por g. G es seno de x. Ok, hasta aquí, hasta esta parte ya aplicamos esto. Después dice que es más, y ahora es al revés. Dice que ahora es f es x por la derivada de g. G es el seno de x, entonces la derivada del seno de x, vimos la clase anterior que es coseno x. Bueno, y en este caso solamente tenemos que 1 por seno de x es seno de x más x coseno x. Ok, entonces es la manera en que aplicamos la fórmula. Vamos a poner un ejemplo más. Si tenemos y igual a, por ejemplo, seno x por coseno x. Entonces lo hacemos lo mismo que el anterior, ubicamos que entonces la primera, esta sería f y la segunda sería g. Entonces, aplicar la fórmula del producto dice que primero es derivada de f. Entonces, este es f, entonces derivada de f, derivada de seno, coseno, x, y después nos dice que es por g. G es coseno x. Entonces, coseno x. Más, la fórmula nos dice que ahora está al revés. Sería f, que sería seno x, por la derivada de g. La derivada de g, vimos en la tablita de la clase anterior que es menos seno x, perdón. La derivada de coseno es menos seno x. Bien, entonces, haciendo los productos, tenemos aquí coseno x por coseno x, se escribe como coseno cuadrado x. De aquí multiplicamos más por menos es menos, menos, y aquí tenemos seno cuadrado x. Bien, aquí hay que checar algo rápido. Lo que hay que checar es cómo está escrito el cuadrado en cada uno de ellos. Entonces, aquí no es lo mismo. Bueno, lo voy a poner aparte con un color. Este coseno cuadrado x
¿De acuerdo? Coseno cuadrado x no es lo mismo que coseno x cuadrada, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado en esa parte porque se puede cometer el error y pensar que este cuadrado, a escribir coseno de x cuadrado es lo mismo que este. Si lo escribimos así, estamos indicando que el argumento del coseno, nada más la pura x, está elevado al cuadrado. Cuando lo escribimos así, vamos a entender que todo el coseno de x, absolutamente todo, se eleva al cuadrado. Cuando es así, se expresa de esta manera, coseno cuadrado x. Entonces, este nos indica que todo completo está elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, para tener cuidado y no cometer eh, esos, esos errores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, bien, vamos a poner un ejemplo más. Si tengo, por ejemplo, y igual a x cuadrada por e a la x, vamos a cambiar este exponente por e a la 4x, entonces igual ubicamos, x cuadrada es f y e a la 4x es g. Entonces la fórmula nos dice que empezamos con la derivada de f, es decir, la derivada de x cuadrada, que es 2x por g, que es e a la 4x, más, ahora al revés, nos dice que es f, es decir, x cuadrada, es decir, x cuadrada por, aquí nos dice ahora la fórmula que es la derivada de e, vamos a recordar, entonces la derivada de e a la 4x es e a la 4x por, acuérdense que en esta función la derivada de este es este mismo por la derivada de su exponente, que sería 4 nada más. Entonces la derivada sería 2x por e a la 4x, más al realizar este producto, este 4 lo acomodamos al principio de aquí, sería 4x cuadrada e a la 4x, e a la 4x. Muy bien, podríamos dejarlo hasta acá o lo podríamos factorizar. Entonces, si lo factorizamos, nosotros podemos ubicar que el factor común entre 2 y 4 es 2. Aquí vemos que tenemos x y x cuadrada, quitamos una x. Y aquí vemos que se repite e a la 4x. Entonces también lo ponemos como factor común. Por, y entonces este 2x e a la 4x es este mismo, aquí está. Entonces solamente aquí me queda el 1. Me queda el 1 porque 2x por e a la 4x por 1 es este mismo. Entonces más, entonces tengo este 2 aquí como factor común. Entonces 2 por 2 me da este 4. De esta x cuadrada le quité una, me sobra una. Y este e a la 4x está aquí, entonces aquí ya no lo pongo. Entonces ya lo factorizo de esta manera. Y queda así. Y bueno, esta es la manera en que utilizamos la regla del producto. Vamos a poner un último ejemplo. Si tengo y igual, por ejemplo, tangente x por el logaritmo natural de x, entonces hacemos lo mismo.
ubicamos que este es la función f, esta es la función g. Y aplicamos la misma fórmula. Entonces la derivada nos dice que empezamos con la derivada de f. Entonces la derivada de la tangente. Entonces vimos de la clase anterior que la derivada de la tangente es secante cuadrada x por g, que g es logaritmo natural x. Más, ahora al revés, tenemos que es f, que es tangente de x, por la derivada de g. Y la derivada de g también en la clase anterior vimos que es 1 entre x, la derivada del logaritmo natural x. Bueno, y entonces lo podemos dejar así o la derivada lo podemos factorizar. Vemos, bueno, lo dejamos así. Entonces tenemos la derivada de esta función de aquí arriba aplicando la regla del producto.